pessoal, bom dia. Continuando, eu quero mostrar esse trabalho para vocês, mas também para os estudantes. E este congresso, o simpósio, é da América Latina, então vou focar um pouco com o espanhol, para diversificar um pouquinho, né, para os estudantes. Bien, el presente trabajo tiene como título simulación, o mejor dicho, simulación del cálculo de blindaje de un acelerador ciclotrón o del búnker o casamata de un acelerador ciclotrón usando el código MSNP. Una de las principales aplicaciones en medicina nuclear es positron emission tomography o emisión de positrones, ¿sí? Y utilizado en medicina nuclear, ¿no? ¿Cuál es la técnica? Se utiliza por el proceso simple, ¿no? Que es la aniquilación de dos fotones o proceso de aniquilación de dos fotones. Estos fotones son detectados por un conjunto de detectores, unos anillos, y, ¿no? Y consecuentemente pasan por una unidad de procesamiento, pasan por un sinograma y forman la imagen, ¿no? Esta técnica básicamente es importante porque utilizan los procesos funcionales o se pueden visualizar los procesos funcionales del paciente en estudio, ¿no? Como se pueden mostrar en las imágenes aquí, ¿no? Tenemos una imagen PET, una imagen PET y la imagen en CT y la fusión que sería la imagen del PET-CT, ¿sí? La aceptación de las imágenes PET es debido al desarrollo de un radiofármaco principal, que es el Fluor 18, ¿sí? Que es marcado con una y esta molécula es marcada con molécula de glucosa para producir el FDG o fluodesoxiglicose, ¿sí? Y este Fluor 18, ¿dónde es producido? ¿No? El Fluor 18 es producido en un acelerador ciclotrón. Este acelerador ciclotrón, bueno, ¿no? Aquí tenemos una fuente de iones, esta fuente produce el ion tanto hidrógeno negativo o positivo y consecuentemente por la acción del campo magnético y campo eléctrico este puede ser direccionado en forma de espiral. Luego él va a interactuar o va a interactuar con unas láminas de carbono que se llaman stripper y esta lámina va a salir por uno de los, la parte final de la trayectoria de los blancos y van a ser direccionados a uno de los blancos del ciclotrón, ¿no? Aquí podemos observar que hay tanto blancos, bueno, hay 6 blancos y la distribución de ellos depende de qué se va a producir, ¿no? Si se va a producir, Fluor 18, oxígeno 15, nitrógeno 13, carbono 11 o también Fluor 18. ¿Sí? Aquí, bueno, ¿no? Aquí como se muestra es la interacción, el bombardeo de protones con una molécula de agua enriquecida, ¿sí? Con oxígeno 18 para producir justamente el Fluor 18. Y como se mostró, también se pueden producir otros radioisótopos ya mencionados. Durante esta producción de Fluor 18 se producen también radiación secundaria, ¿no? Y esta radiación secundaria producida puede ser la radiación de Bremsstrahlung, rayos X característicos, radiación gamma, pero sobre todo un intenso campo de neutrones, un campo neutrónico. Los neutrones producidos durante esta operación pueden contribuir de forma directa o indirectamente para la exposición de los trabajadores ocupacionalmente expuestos. También los componentes del búnker, esto es
el concreto puede ser activado por el campo neutrónico y puede producir radioisótopos tales como el cobalto 60 o el cesio 134. Y también hay una emisión en los gases radiactivos debido a la activación del aire, ¿no? De los elementos dentro del búnker, lo que puede contribuir para un problema en protección radiológica para el público. Bien, el objetivo entonces de este trabajo fue, ¿no? Realizar la simulación del búnker o realizar el cálculo de blindaje del búnker del ciclotrón P3 usando un código en específico que es el MSNP, la versión 6.2. Y bueno, los pasos que se hicieron fueron modelar el búnker, también se modeló, claro, el acelerador en el interior del búnker. Se estimó el término fuente tanto para fotones y para neutrones, ¿no? Bueno, el acelerador es de esta energía de 16.5 MeV, ¿no? El haz principal son protones de 16,5 MeV y van a, bueno, bombardear el blanco de agua enriquecida con oxígeno 18, ¿no? Durante la producción del flúor 18. Se hizo la validación de estos cálculos y bueno, las magnitudes o grandezas, ¿no? En portugués, magnitudes fueron los valores de tasas equivalentes de dosis de tanto fotones como neutrones. Y bien, esto es lo interesante porque primero teníamos una condición inicial de este ciclotrón, era un P3 880, tenía unas condiciones de radiación ya establecidas y bueno, lo que se hizo fue ampliar estas condiciones, aumentar esas condiciones tanto de corriente como de el tiempo de irradiación durante la producción. Y la pregunta fue, ¿será que con esas condiciones podemos operar de forma segura? Y bueno, se le hizo el upgrade para esas condiciones máximas del acelerador para bueno, se llamó de 890. Este es el acelerador, el P3, bueno, es el modelo de General Electric y aquí algunos detalles, ¿no? Es un acelerador con un plano vertical de radiación, ¿no? Acelera, como mencionado anteriormente, iones de hidrógeno y de deuterio. Comprende energías de 16,5 y 8,4 MeV, megaelectronvolts, y corrientes máximas de intensidades de 130 microamperes y 60 microamperes. Esta es la distribución del búnker, es un plano del búnker. Bueno, aquí tenemos el acelerador y las partes principales. El LTF es un tipo de blindaje que protege los reservatorios de agua enriquecida y las válvulas de control de agua, ¿no? Aquí el detalle, ¿no? El grosor de las paredes y también cómo es constituida la puerta. Aquí algunos detalles de los planos que se iniciaron para hacer el modelo computacional, ¿no? Podemos observar, este es un plano, vamos a decir así, es un corte, ¿no? Que se puede visualizar la parte de las líneas de transferencia en la parte inferior, se puede visualizar la puerta y aquí ya es otro corte donde se puede visualizar, además del espesor de las paredes, también el rellenado de la base del búnker. Bien, también aquí se puede visualizar los conductos tanto de extracción del aire como del ingreso. Y estos son los detalles que se estuvieron trabajando, ¿no? Bueno, el primer paso fue modelar el blanco, ¿no? El blanco fue modelado, este es el blanco de Niobio 27, él ya tiene una protección, un blindaje, y bueno, aquí fue desmontado para ver los detalles de este blanco, ¿no? Tienes las principales partes. Fue realizado el modelo computacional, ¿no? También mostrando sus principales partes. El término fuente fue realizado, fue validado y hay una publicación en Radiation Protection de este trabajo ya previo y con los resultados, ¿no? De esta estimación del término fuente. En la publicación, bueno, fue validado con neutrones, pero ya el trabajo, las siguientes simulaciones ya fueron realizados para tanto neutrones como para fotones.
Tenemos el acelerador aquí, el búnker es solo esta parte y también para ver la distribución o el, ¿cómo se dice? Espalamiento, dispersión del scattering, ¿no? Tanto de los fotones, de los neutrones. También se consideraron las salas adyacentes al búnker, ¿no? Y aquí también se puede apreciar los conductos tanto de extracción del aire, las líneas de transferencia. Aquí parece discontinuo, pero en el modelo es continuo, ¿no? La puerta y estas áreas, ¿no? Tanto como área de control de calidad, laboratorio de expansión, área externa, central de gases y el área técnica, ¿no? También aquí hay detalles de paredes, ¿no? Fueron consideradas justamente por esto de la dispersión. Bueno, primero, como mencionado, se hizo la validación, bueno, se hizo bueno, esto de aquí es el mapa o el mapeo de los puntos que fueron considerados con las medidas experimentales. Luego también se consideraron los mismos puntos para la simulación en estas condiciones de radiación, ¿no? Con un haz único, single beam. Me olvidé de mencionar que el blanco, este blanco que fue modelado, en realidad este ciclotrón trabaja con un blanco, tanto en una producción con un blanco o con producción de dos blancos, ¿no? Que es el single beam sería con un blanco en estas condiciones de 80 microamperes, 60 minutos, sería una producción, y también en dual beam, ¿qué quiere decir dual beam? Con los dos blancos al mismo tiempo, ¿no? Ya tiene en estas condiciones de 130 microamperes, 120 minutos o 130 microamperes con un tiempo de 180 minutos. Entonces, esas serían las condiciones que fueron irradiadas, tanto experimental y bueno, también consideradas para la simulación. Los detectores que fueron considerados tanto para neutrones como para radiación gamma fueron estos, LUTLUM, y el modelo también en el modelo fueron considerados los mismos puntos, ¿no? Aquí hay una vista de los puntos que fueron considerados. Bien, como hay poco tiempo, entonces no voy a mostrar todos los resultados que fueron realizados. Lo que sí fue realizada la validación, en qué magnitud, en tasa equivalente de dosis ambiente, en español ambiental, y tanto para neutrones como para fotones y en las condiciones máximas que fueron mencionadas en esta dual beam, y los resultados en estas tasas fueron o estuvieron abajo del límite ya por la norma CENEN, ¿no? Tanto milisieverts por año para los TOE o trabajadores ocupacionalmente expuestos y también para el público menor a 1 milisievert. Bien, estos grupos de puntos o posiciones fueron consideradas, por ejemplo, de A1 a A6, ¿no? La sala de control de calidad. Y también se estimó, en esta tabla se puede observar un tiempo de exposición del trabajador, ¿no? Para justo hacer este cálculo de blindajes, aproximadamente cuánto tiempo el trabajador se quedaba en estas áreas, ¿no? Y menor a 8 horas por semana, ¿no? De a 7 en laboratorio de expansión para el desarrollo de nuevos radiofármacos igual, ¿no? También menos de 8 horas. Y este factor ocupacional fue obtenido a partir del NSRP, del documento NSRP 51, y los que tienen doble asterisco o un asterisco del NSRP 51 y los que tienen dos asteriscos del NSRP 144. Y aquí los otros detalles para las otras áreas. También se hizo un mapeo del campo de radiación, que es lo que nos interesaba también. La mayoría de los cálculos de blindaje, no sé si saben, pero son realizados, hasta hace unos años eran realizados con solamente planillas de Excel, ¿no? Y cálculos de ecuaciones. Hoy en día se complementa estos cálculos justamente con el método de Monte Carlo y con diferentes tipos de código. Sabemos que el código de Monte Carlo
es utilizado por diferentes códigos, ¿no? Y bueno, quisimos complementar esos detalles. Hicimos varios cortes diferentes en los 3 planos, tanto XY, XZ y Z. Y, por ejemplo, el primer corte, vamos a decir así, el M1, me da son los conductos y canales de las líneas de transferencia. Entonces, se hace un corte ahí y se visualiza cómo es la distribución de este campo de radiación, tanto de neutrones como de fotones, ¿no? Y así también se hizo un corte M2 justo donde está el blanco 1, y así sucesivamente, ¿no? Se hizo un corte M3 en los ductos o conductos de ventilación y extracción dentro del búnker. Se hizo también un corte, otro corte M4 en los conductos o ductos de ventilación y extracción, pero en el ya no en el mismo búnker, sino en el techo, ¿no? Para saber si realmente cómo es la distribución en estos conductos. Así sucesivamente, ¿no? Y bueno, aquí podemos mostrar tanto para M1, ¿no? Se hizo justo el corte aquí, ¿no? A este nivel. Y a este nivel podemos visualizar, ¿no? esta imagen. ¿Y cómo sería la distribución del campo de radiación entonces en ese corte, ¿no? Aquí, ¿no? Tenemos justo las líneas de transferencia. Este es para el caso de neutrones a la izquierda y para el caso de fotones a la derecha, ¿no? Para hacer una comparación. Y así sucesivamente los siguientes, ¿no? Justo se hizo, este es el otro corte en XY, lo tenemos, bueno, para hacerlo de una forma más didáctica, ¿no? Se hizo el corte aquí, pero sí visualiza esto. Entonces lo que queremos es visualizar cómo sería la distribución del campo de radiación en este plano. Igual, ¿no? De la misma forma, tanto para neutrones como para fotones también. Y así sucesivamente, no voy a mostrar todos los 15 planos. Este es un tercero, ¿no? También se hizo el corte aquí justo en el conducto, como había mencionado, pero dentro de la sala todavía del búnker, ¿no? Y se muestra aquí los conductos de la misma forma, ¿no? Aquí también se puede visualizar que una parte, la parte de la izquierda, es un poco más intensa, ¿no? Eso debido a que justo el acelerador se encuentra a esa, vamos a decir así, abajo de esta posición, ¿no? Y el otro corte ya sería justo en el conducto también, para visualizar cómo está la distribución en los ductos de ventilación y extracción, pero ya en la parte del techo. Bueno, aquí también, ¿no? Se ve una parte más roja, ¿no? Vermelha, debido a esta intensidad y debido a que el acelerador se encuentra en esa posición, ¿no? Aquí otro corte ya en otro plano, ¿no? Justo donde, justo en el medio de los dos blancos, de los blancos 1 y 4, así lo llamaron, ¿no? Y aquí es la otra distribución en el otro plano, ¿no? Justo los dos blancos se pueden observar aquí, esos dos puntos más rojos. Y por último, este último corte para visualizar la distribución en la puerta del búnker, ¿no? También aquí se puede observar, ¿no? Es otro plano YZ, ¿no? Para ver cómo sería la distribución en la puerta. Bien. Como conclusiones, el código MSNP, ¿no? Versión 6.2 fue utilizada para realizar el cálculo de blindaje, ¿no? De este acelerador ciclotrón. Fueron estimados o fueron calculadas los términos fuentes tanto para neutrones como para fotones, a partir de las simulaciones de protones de 16.5 MeV, ¿no? Cuando va a interactuar un blanco de agua enriquecida con oxígeno 18. El modelo fue validado, los resultados fueron obtenidos en términos de tasas de equivalente de dosis ambiental para neutrones y radiación gamma o fotones, y dentro del orden de magnitudes esperados. Los resultados también, como habíamos mencionado, se encuentran abajo de los límites ya establecidos por la norma,
Y finalmente, bueno, se demuestra que la unidad de producción de este acelerador puede ser operada de forma segura dentro de los límites establecidos por la legislación vigente y puede ser realizado este upgrade, ¿no? Aumento en sus condiciones de operación. Bueno, esto sería todo. Gracias. Obrigado. Alguma pergunta para o palestrante? Alguma pergunta? Não? Bom dia, obrigado, Johnny, pela apresentação. Eu tenho uma pergunta em relação à produção de nêutrons, que é um dos principais objetos de estudo seu, né? A gente tem feito muitas simulações com feixe de prótons, mas aí na faixa de 200 MeVs, mas que não também. E nós temos comparado, temos usado o MCNP também, mas também temos comparado com outros códigos. E o que a gente tem observado, principalmente com TOPAS, que a produção de nêutrons secundários, produzido por feixe de prótons, existe uma diferença razoável entre os códigos. Gostaria de saber se você, alguma vez, analisou o resultado do MCNP com algum outro código, para ver o quanto de diferença dá, porque o que nós temos visto é que as diferenças são bem razoáveis. E outra pergunta é se você analisou só dose ou se você tem mapas de fluência também. Obrigado, doutor Hélio. Sim, durante a pesquisa deste estudo, sí fue realizado una comparación con otros autores. Ellos también han calculado tasas de influencia de esa grandeza, equivalente de dosis ambiente, y utilizando el código FLUCA. FLUCA, acho que fue Infantino, de Italia, que él ya tiene feito. Antes desta simulação, a gente já tem validado com a parte experimental. Justamente nessa grandeza, taxa de fluência de nêutrons. Então, como você menciona, sim tem diferença, né? Pode ter diferenças de 30% a 40% nos valores dessa taxa, né? E referente à segunda pergunta, você me lembra? Sim, eu acho que respondi as duas, né, no mesmo tempo, sim. Sim, é isso. Mas gostaria de comparar sim com outros, por exemplo, TOPAS me parece um código muito interessante. Sim, sim, tem. Uhum. Aproveitando a pergunta do Hélio, eu acho que você até respondeu, mas com relação a essa diferença, você chegou a fazer um teste de comparação com resultado experimental também? Sim, para fazer a validação, a gente tem que fazer as medidas experimentais e foram com folhas de ativação, justamente obtendo as taxas de reação e, posteriormente, a fluência, no caso de nêutrons, para validar o termofonte. Que eu acho que é o ponto principal do problema, como que gera a fonte de nêutrons, a distribuição, saber o espectro, né, dentro, a distribuição do campo de radiação neutrônico, nesse caso, né, conhecer isso. Mais alguma pergunta? Não? Vai.
Obrigado pela excelente apresentação, Johnny. Mas você chegou a fazer a espectrometria do campo de nêutrons com esferas de Bonner? Não, tem trabalho já prévio de uns colegas que fizeram espectrometria, sim. Eu não fiz, mas foi feito, sim, no ciclotrão. Teve uma colega, Adriana, com Marco Aurélio, fizeram esse trabalho. Mais alguma? Não? Obrigado, Johnny. Obrigado pela Obrigado. apresentação.